versículo 13. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Santo el que vive para siempre. Efesios capítulo 6, versículo 13. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Y por ser palabra del Señor, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Oramos, amado Señor, gracias le damos, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor, que es vida, que es medicina a nuestros huesos, amado Señor. En esta noche, amado Señor, te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable, Señor, que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo a través de tu hermosa y maravillosa palabra, Señor. En esta noche, Señor Dios mío, queremos que nos ministre, queremos que sea usted, amado Señor, el que ministra nuestras vidas, Señor. Oh, bendito Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En esta noche quiero, bendito sea el nombre del Señor, predicar bajo el título "Están firmes". Amén. Están firmes. Podemos ver cómo el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios y le dice: por tanto, está firme. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Y es interesante porque el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, aleluya, estaba preso, estaba en una condición bastante difícil. Y es interesante saber esto porque podemos ver un hombre que, a pesar de una dificultad, a pesar, aleluya, de que estaba pasando una necesidad, pudo dar mensaje, palabra, aleluya, de salvación para un pueblo. Pudo dar palabra para un pueblo de bendición, que en este tiempo nosotros podemos ver cómo esta palabra edifica en nuestras vidas, ministra en nuestras vidas, ministra en nuestro espíritu. Y es interesante saber porque cuando el apóstol Pablo estaba preso ahí en Roma, pudo escribir 4 cartas en ese momento. Les escribió a los Efesios, les escribió a los Filipenses, a los Colosenses y les escribió también a Filemón. Miren lo maravilloso que es Dios, hermano, cuando Dios está con el hombre, cuando Dios le acompaña, cuando Dios le dirige, cuando Dios le ministra, pero cuando Dios también hace la voluntad de Él sobre esa persona, sobre ese hombre. Y eso fue lo que se manifestó en el apóstol Pablo. Por eso podemos ver esta preciosa carta que les escribe y le dice: por tanto, tomad la armadura de Dios. El apóstol Pablo le estaba diciendo: mire, es necesario que para lo que ustedes se van a enfrentar o para el adversario que ustedes van a enfrentar, ustedes necesitan tomar la armadura de Dios. Ustedes necesitan tener la armadura de Dios, y no solamente tenerla, sino que también usarla. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice: tomen la armadura de Dios, pero también usen la armadura de Dios. Y es interesante saber porque el tomar la armadura de Dios significa, hermanos, que nosotros nos vamos a revestir de esa armadura para poder pelear una batalla, para poder ir a la guerra, para poder nosotros enfrentar a nuestro adversario. Y es interesante saber, aleluya, que sin esa armadura nosotros no vamos a poder enfrentar al enemigo. Y es interesante saber, hermano, que el apóstol Pablo le viene aconsejando a este pueblo de Éfeso y le dice: ustedes tienen que estar preparados, ustedes tienen que estar revestidos, ustedes tienen que usar, aleluya, toda la armadura completa. Porque si bien es cierto que cuando el soldado va a la guerra, tiene que llevar toda su armadura completa.
completa, ¿sí o no? Porque si van desarmados, entonces es un blanco seguro para el enemigo. Pero el apóstol Pablo le dice, ustedes usen, aleluya, el yelmo de la salvación. ¿Y qué significaba ese yelmo, hermano, de la salvación? Significaba, aleluya, que ellos primeramente tenían que proteger su cabeza, primeramente tenían que proteger su mente, sus pensamientos. ¿Por qué tenían que ellos principalmente proteger, aleluya, esa parte tan importante de su cuerpo? Porque era una parte que al momento de que el enemigo la atacara iba a ser debilitada y hasta iba a ser de alguna manera derribada la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y por ello le hace Pablo le da este consejo a este pueblo y le dice: tomen la armadura de Dios, tomen el yelmo de la salvación, revístanse del yelmo de la salvación, protejan sus pensamientos, porque si bien es cierto, hermano, que muchos pensamientos llegan a nuestra mente, hay pensamientos, hermanos, que no provienen de Dios, hay pensamientos que nos vuelven en contra, hay pensamientos que nos vienen a nuestra mente para crearnos dudas, para apartarnos de la fe, para que nosotros estemos titubeando, para que no estemos firmes. Recuerda el tema, estar firme. Y una de las características que tiene un buen soldado para estar firme es que sus pensamientos están claros, es que sus pensamientos, aleluya, no están divariando. No es que un día piense una cosa y otro día piensa otro, no, sino que tiene un objetivo específico a la cual va el soldado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, el apóstol Pablo le dice: guarden su cabeza con el yelmo de la salvación, pero también le dice: colóquense la coraza de justicia, coloquen esa coraza en la cual ustedes van a proteger su parte de su corazón, que van a evitar que su corazón sea contaminado, que van a evitar que su corazón sea desviado, aleluya, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y le dice: guarden con cuidado su corazón, guarden, utilicen la coraza. Pero también esa coraza de justicia significaba, hermano, que nosotros tenemos que guardar nuestra salvación, porque la salvación, hermano, bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere que nosotros la cuidemos, que nosotros la guardemos, que nosotros la atesoremos, que nosotros seamos vigilantes en nuestra salvación. Y le dice también: colóquese en el escudo de la fe, el escudo que representa, aleluya, la fe. ¿Para qué? Para apagar los dardos del enemigo. Porque usted sabe qué hacen los dardos del enemigo: te apagan la fe, te hacen dudar, te hacen, aleluya, divariar, te hacen pensar que Dios no está contigo, te hacen pensar que estás caminando solo, sin dirección. Y cuando la duda viene a tomar el corazón del hombre, es cuando el hombre no tiene claro, aleluya, su dirección, no tiene claro sus caminos, no tiene claro, aleluya, dónde va a ir, cómo se va a dirigir, porque comienza la duda: ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios está en el asunto? Y cuando estos pensamientos o esta duda vienen en nuestro corazón, nos dejan que nosotros perdamos la visión de lo que Dios quiere en nuestras vidas. El apóstol Pablo, conociendo todas estas cosas, más aún conociendo que el adversario que nos íbamos a enfrentar no podía, aleluya, él obviar esta parte de hacerle esta advertencia al pueblo y de decirle: cuídense. Y no es porque el enemigo, el adversario, Satanás, tenga más poder que Dios, no, sino que dice la misma palabra que para que Satanás no gane ventaja en nosotros, no ignoremos sus maquinaciones, no ignoremos que hay un adversario que a lo mínimo que usted y yo le podamos dar de ventaja nos va a destruir. Si es que puede destruirnos, pero no puede destruirnos, pero se va a aprovechar de la situación para crear en cierto modo confusión en nuestras vidas, para debilitarnos, para atacarnos, para sacarnos de la firmeza que el Señor quiere que estemos nosotros en nuestro camino. Por eso el apóstol Pablo le dice que estar firmes. Y cuando una persona está firme,
ayuno, ¿qué pasó? ¿Quién vino? Vino el tentador. Vino el tentador para tentarle. Pero es maravilloso que nuestro Señor Jesucristo pudo contrarrestar cada tentación con la palabra de Dios. Y si esto no fuera tan importante, porque el Señor lo hizo de esta manera, porque la palabra tiene poder, la palabra lleva vida, la palabra levanta lo que está caído, la palabra restaura lo que está destruido. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso hace la palabra del Señor. Cuando la palabra se introduce en nuestra vida y esa palabra se hace vida, hacerse vida la palabra quiere decir que usted la sigue, que usted la cree, pero que usted también la vive. Y esa palabra se hace vida, hermano, eso transforma nuestra vida, nuestra mente. Nuestros caminos ya no son los mismos. Ya no podemos seguir caminando de la misma manera porque la palabra, hermano, cambia nuestros caminos. Convierte todo lo que está, aleluya, de cierta manera errónea en nuestra vida. Lo cambia la palabra. Eso es lo que hace el efecto de la palabra. Por eso el apóstol Pablo le dice: toma la espada del Espíritu. Todo aquel hermano que vive y obedece la palabra de Dios, jamás, hermano, podrá caer. Si nosotros somos cristianos que obedecemos y seguimos la palabra del Señor, mire, eso es algo tan poderoso que el enemigo no puede atacar a aquel que obedece la palabra. El enemigo no puede hacerle frente a aquel que sigue la voluntad de Dios. El enemigo no puede hacerle frente a aquel, aleluya, que confía en Dios, el que está anclado, aleluya, a la roca que es Cristo. Y por ello el apóstol Pablo le da este consejo. Y es interesante, hermano, porque le dice: tomen la armadura. Tomen toda la armadura, no solamente el yelmo, no solamente la coraza, tomen todo lo que requiere la armadura, porque todas las cosas, hermanos, son importantes. No podemos dejar de hacer una cosa por hacer la otra. Todo en nuestra vida espiritual es importante. La oración es importante. La llenura del Espíritu Santo es importante. La lectura de la palabra de Dios es importante. Pero más importante, más allá de la lectura, es vivir la palabra, obedecer la palabra de Dios. Y es interesante porque el apóstol Pablo le da esta serie de cosas para que ellos pudieran conducirse, aún estando él preso, aún en esa situación difícil, porque en ciertos momentos, hermano, usted no se ha dado cuenta que usted está pasando por momentos difíciles, momentos de angustia, pero usted tiene a alguien que usted tiene que ayudar. En medio de su crisis, en medio de su dificultad, en medio de su situación que usted viviendo, usted cree que usted es el único que se le está cayendo el mundo a pedazos, pero hay también personas que se le está cayendo el mundo a pedazos. Y que en esta ocasión usted y yo debemos ayudar a esas personas. En esta ocasión usted dirá: pero es que yo estoy peor que él, ¿cómo lo voy a ayudar? Pues esa es la idea. ¿Ah? Ese es el propósito de Dios. Porque a través de que nosotros ayudamos a una persona, nosotros, hermanos, nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Usted no se da cuenta que ayudando a otros se ayuda a usted mismo? Nos ayudamos a nosotros mismos. Porque eso te hace sentir bien. Eso te hace sentir que tú verdaderamente estás allí, quizás sufriendo lo mismo que él está, o quizás lo tuyo sea peor, pero tú estás allí con esa persona. Y eso te ayuda, hermano. Eso nos ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, y el apóstol Pablo le dice: por tanto, tomad la armadura de Dios. Primer punto. Tome la armadura de Dios. Mire, cada uno de nosotros, hermanos, debe tomar su propia armadura. Nadie puede tomar la armadura de otro. Si no, preguntémosle a David. Bueno, aquí no está para preguntarle, pero veamos la historia de David. David, cuando fue a pelear, le pusieron, aleluya, la armadura de Saúl. No pudo pelear con la armadura de Saúl. ¿Por qué no pudo pelear con la armadura de Saúl? Porque no era la armadura de él. Él no estaba acostumbrado a pelear con esa armadura. Además de eso, las armaduras de Saúl eran armaduras terrenales. Y David peleaba con armaduras espirituales. Porque David tenía el Espíritu de Dios. Y por eso pudo vencer a ese gigante, a Goliat. Por eso pudo
David no llegó sin una evidencia. Dice la palabra de Dios que llegó con la cabeza de Goliat ahí a Jerusalén para mostrársela a todos, al que habían menospreciado, al que habían tenido en poco, al que nadie conocía, al que nadie, aleluya, tenía una idea de quién era ese pastorcito. Ese fue el que dio la batalla. Porque a veces pensamos que el más chiquitico, el que tiene poco tiempo, el que quizás no lo vemos muy usado en la mano de Dios, quizás pensamos que no está peleando también su batalla. Y quizás pelea las mejores batallas, más que los que están preparados. Pero está ahí en el escondite. Está ahí en el anonimato. Hasta que le llega el tiempo de salir del anonimato, como le pasó a David. Por ello nadie puede, hermano, pelear con la armadura de Dios. Por ello nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que preparar nosotros cada día nuestra propia armadura. En la oración, en el ayuno, en el ruego, en la súplica, en las disciplinas espirituales que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual y que son necesarias, hermano. ¿Para qué son necesarias? Para hacer frente contra un adversario. Y no es que nosotros queramos resaltar, aleluya, que estamos peleando con un adversario que quizás pudiéramos ponerlo en un lugar que digamos, no lo menospreciamos, sabemos que tiene poder, pero un poder limitado, porque el poder ilimitado es de Dios. Sabemos, hermano, que peleamos contra un adversario que en algún momento, aleluya, va a ser destruido. En algún momento le va a llegar el tiempo al adversario, cuando el Señor aparezca, cuando el Señor se manifieste, cuando lo que ha prometido el Señor se manifieste. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, el punto número 2 dice: resiste. Para que podáis resistir en el día malo. Para que podamos resistir en el día malo. El día malo, hermano, no quiere decir que es un día de problemas. No. Son temporadas, hermano, de situaciones difíciles. Son tiempos, hermano, donde se levanta todo lo que se puede levantar y usted hasta piensa que Dios no está con usted. Donde vienen dificultades una detrás de la otra. Ese es el día malo. Pero ¿para qué nos dice el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios? Que nos preparemos para el día malo, para poder resistir, hermano. Porque cuando no tenemos una preparación, no podemos resistir a esos ataques. No podemos resistir a lo que se viene en contra de nosotros. Por eso en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Para poder resistir, hermano, tenemos que primero tener un sometimiento. Y es algo interesante porque sin nosotros habernos sometido antes, no podemos obtener lo que se llama resistencia. No podemos obtener lo que luego va a ser la victoria. No podemos nosotros obtener lo que luego va a ser, aleluya, esta victoria gloriosa que viene de parte de Dios. Porque si hay algo, hermano, que el enemigo no tolera o no soporta, es cuando un hijo de Dios se somete a Dios. Gloria a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, hermano, tenemos, aleluya, ese poder designado de parte de Dios para poder vencer todas las hechanzas del enemigo, para poder hacer frente cuando hay un sometimiento. Y el someternos a Dios implica, hermano, que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Eso es lo que implica someterse a Dios. Estar dispuesto, estar preparado y estar en óptimas condiciones para hacer la voluntad de Dios, para seguir la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora bien, dice, último paso, tercer punto: y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Habiendo acabado ¿qué, hermano? Habiendo acabado todo lo que el Señor ponga enfrente de nosotros hasta el día de nuestra partida. Todo lo que el
Estar firme hasta lo último. Porque este camino, hermano, no se trata del que corre más, no, sino que se trata del que tiene resistencia, del que puede resistir hasta lo último, el que es paciente, el que tiene perseverancia, el que camina confiando en Dios, aún las dificultades sean constantes. Ese, hermano, es el que va a alcanzar la victoria. Por eso dice el Señor: ¿quién será salvo? El que persevere hasta el fin. Porque se trata de perseverar hasta el fin. No se trata, hermano, de cómo hayamos comenzado. Quizás en un principio comenzamos con mucha fuerza, pero en el caminar vamos debilitando, nos vamos debilitando. Las fuerzas se van acabando, quizás las esperanzas también. Por eso el apóstol Pablo le dice aquí en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque sin la fuerza del Señor, dudo mucho que nosotros podamos avanzar. Dudo mucho que nosotros podamos proseguir al blanco. Dudo mucho que nosotros podamos llegar a la meta si nosotros no somos fortalecidos en el Señor. Mire, cuando el Señor Jesucristo iba a ser ya entregado, iba a ser en ese momento ya, bendito sea el nombre del Señor, entregado ese momento de crucifixión. Dice la palabra de Dios que venían ángeles a fortalecerle. ¿Por qué necesitaba el Señor? Aún nuestro Señor Jesucristo necesitaba la fortaleza en ese momento, porque era fuerte lo que venía. No era fácil lo que le venía. El Señor sabía el proceso que iba a pasar, todo lo que tenía que vivir el Señor. Por eso en ese momento los ángeles del Señor, los ángeles de Dios, vinieron a fortalecerle. Así como nosotros, hermanos, necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos la ayuda de Dios para que nosotros podamos, hermanos, vencer. Para que nosotros podamos llegar hasta el fin, hasta la meta. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, vamos a ver aquí, versículo, bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4, 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos aquellos que estamos esperando la venida del Señor, el Señor nos dará esa corona de justicia, porque Él es un juez justo. Él verá el esfuerzo, Él verá la dedicación, Él verá el esmero, Él verá, aleluya, tus lágrimas, Él verá tu sufrimiento, Él verá tu dolor, Él verá tu aflicción y te dirá: pero has resistido, has peleado la batalla, lo has hecho bien, te ha dolido, pero me has sido fiel hasta la muerte. Y vendrá ese gran galardón para cada uno de nosotros. Y qué maravilloso es nosotros poder tener este regocijo en nuestro corazón, de que nosotros, al presentarnos delante del Señor, el Señor nos verá con regocijo, hermanos, porque hemos sido valientes, porque en medio de dificultades hemos podido lograr la victoria, porque hemos sido perseverantes, porque hemos amado su venida, porque le hemos esperado fielmente, hermano. Porque este camino, hermano, se trata de esfuerzo, pero también de fidelidad a Dios, que tiene su recompensa. No es en vano, hermano. Este camino que nosotros estamos transitando, este camino que nosotros estamos siguiendo, que es el camino de Cristo, no es en vano, porque habrá una gran recompensa para cada uno de nosotros, hermanos. Y el Señor quiere que nosotros, hermanos, nos preparemos, nos revistamos de esa armadura completamente, porque la vamos a necesitar. Se aproximan más tiempos difíciles, sí, hermano. Proféticamente la Biblia lo dice. Se aproximan momentos
momentos difíciles para el mundo, pero usted y yo vamos a estar bien porque estamos parados sobre la roca que es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso debe llenarnos de alegría, hermano. Eso debe llenarnos de regocijo. Eso debe llenarnos de esperanza y de fortaleza. Amén. Para seguir adelante.